¿Te has preguntado cuál es el ciclo de vida de un proyecto de Machine Learning? Bueno, obvio, pues claro que hay todo un ciclo que va además cambiando vertiginosamente. ¿Qué fases suelen pasar desapercibidas o quizás omitidas? ¿Cómo formamos a los profesionales en temas de Machine Learning? Estas son algunas de las preguntas que vamos a responder a continuación en este panel de Machine Learning, Hardware y Soft Serve. Para presentar a nuestros invitados y moderar este panelazo, tal como se diría en México, ¿vale? Ahí me corregiría de inmediato. Le doy la bienvenida a Juan Carlos Sardín. Juanca, ¿qué tal? Un gusto saludarte, Full Stack Developer en Get On Board. Hola Leo, mucho gusto igual de verte. Feliz de estar otro año más acá compartiendo con la Wilson Fest y ser moderador de este gran panel que vamos a tener a continuación. Así que súper contento, emocionado por empezarlo. Y Tú sabes que el tiempo es oro, así que te dejo para que puedas presentar y comenzar con los contenidos. Un abrazo y todo éxito y vamos a estar muy atentos a todo lo que va a surgir en este panel. Chau, chau. Buenísimo, gracias Leo. Bueno, así es. Hola mundo, hola Latinoamérica, de donde nos estén siguiendo. La verdad que, como les dije en un momento, estoy muy emocionado de ser parte de este panel. Y vamos a empezar presentando esto a nuestros grandes panelistas, que no solamente son grandes profesionales, sino también emprendedores, ¿no? Así que me gusta mucho y tienen backgrounds diversos, así que vamos a tener una conversación muy interesante sobre lo que es Machine Learning, ¿no? Especialmente por todas las cosas que vienen pasando en este último tiempo y la verdad que es súper emocionante este tema. Así que, bueno, para empezar nos acompaña Yasmín Maldonado, que actualmente es directora de Innovación y Transferencia Tecnológica en IMFD, el Instituto Milenio, Fundamento de los Datos. Muy bienvenida, Yasmín. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Feliz de estar aquí. No, gracias a vos por participar. Buenísimo. Después nos sigue a continuación es Gustavo Prudencio, quien es Applied Science Manager en Uber. Así que bienvenido, Gustavo. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Muchas gracias, Juanca. Súper bien. Muy feliz de este panel. Buenísimo. Y por último tenemos a Eduardo Graels Garrido, que es profesor e investigador en el Departamento de Ciencias de la Computación de la Universidad de Chile. Bienvenido, Eduardo. Sí. Muchas gracias, Juan Carlos. Es un honor estar aquí. El honor es mío. Bueno, pues vamos a empezar el panel. Me gustaría, un poquito para encuadrar cómo vamos a trabajar, voy a hacer una pregunta especialmente a una persona y luego continuamos con la otra persona y así, ¿ya? La primera pregunta o el primer tema muy importante dentro de lo que me gustaría que conversemos es, en desarrollo de software, nosotros siempre hay, dependiendo de la metodología, tenemos, ¿cierto?, partes o ciclos de cómo se hace un proyecto, ¿no? Entonces, me gustaría conversar también sobre, en Machine Learning, ¿cómo encaramos? ¿Cuáles serían los ciclos de vida que tenemos en un proyecto de Machine Learning? Esta pregunta va para Gustavo. Muchas gracias. La verdad, una pregunta bastante interesante. Para mí, yo creo que el desarrollo de un proyecto de Machine Learning es bastante diferente a un proyecto de software, sobre todo por el tema de la incertidumbre. Muchas veces uno no sabe lo que va a funcionar realmente. Muchas veces que un modelo no le vaya bien no tiene que ver con que el modelo tiene un error o un bug, como se conoce en software, sino que simplemente el modelo no logró obtener el comportamiento que nosotros deseamos. Entonces, para mí existen como 6 etapas súper marcadas en el desarrollo de un proyecto de Machine Learning. La primera siempre es partir con un problema. ¿Cuál es el problema a nivel de negocio que queremos resolver? ¿Cuál es la problemática, el espacio que queremos, la funcionalidad que queremos crear? Gracias a usando un modelo de Machine Learning, y en base a eso también definir cuál va a ser el criterio de éxito de este proyecto. Es decir, cuál métrica, qué número, qué KPI, qué impacto queremos desear tener en la organización y de forma significativa. Entonces, queremos aumentar la venta, queremos mejorar el growth, queremos aumentar la retención de clientes. Es importante definir esto en la primera etapa porque con esto uno va con el resto de la organización y dice, ¿sabes qué? Quiero crear este proyecto y creo que este KPI se puede mover usando un modelo de Machine Learning. Lo siguiente sería después la investigación. Para nosotros muchas veces no está tan claro cuál es la mejor estrategia para resolver un problema, entonces investigamos qué hacen otras empresas. Mucho revisión de papers, revisión de blogs de otras empresas que hacen problemas quizás similares, pero quizás problemas que no son tan similares de otras industrias como Airbnb o Spotify, pero son papers que podemos tomar analogías para nuestros problemas. En nuestro caso que trabajamos con groceries, especialmente en Uber. Y luego viene la fase de lo que es más conocido como la extracción de datos, creación de modelos, que para nosotros es una pequeña etapa solamente, que es lo que nosotros decimos el diseño y el desarrollo de los algoritmos.
dado lo que dije anteriormente, uno nunca sabe realmente qué tipo de modelos realmente va a tener mejor desempeño cuando uno ya llegue a producción. Por ejemplo, si queremos crear un modelo que recomiende ropa para un usuario, hay varias estrategias, pero ¿cuál es el que realmente va a funcionar? Entonces, la etapa de diseño y desarrollo de algoritmos intentamos tener 3 alternativas, 4 alternativas. Incluir lo que nos recomienda operaciones, incluir lo que nos recomienda marketing, lo que nos recomienda el equipo de fraude. Entonces, básicamente, crear varias propuestas y decir, este es nuestro pool de algoritmos que queremos testear. Y dado que tenemos un pool, tenemos que después correr el experimento, donde vamos a contrastar la realidad con nuestro criterio de éxito que definimos al principio con el resto de la organización. Entonces, vamos a hacer un A/B test. Decimos, un control, no le vamos a mostrar estos productos de recomendación de ropa, pero estos 3 tratamientos, cada uno va a tener un algoritmo. Uno basado en lo que recomendaba el paper 1, otro que es basado en lo que recomendaba OPS, otro basado en nuestra intuición de otros proyectos anteriores. Y justamente en esta etapa nosotros vamos a medir si estadísticamente si tenemos un impacto estadísticamente significativo en las métricas que nos interesan. Y después, finalmente, pasa a ser, la última etapa final sería ya obtener los aprendizajes, contrastar los resultados del experimento con la hipótesis subyacentes de cada uno de estos modelos. ¿Qué supuesto estaba errado? ¿Qué creíamos que iba a pasar, pero en verdad no pasó en base a este experimento? Esta es la parte que siempre choca, porque los modelos que quizás tenían mejor desempeño offline, antes de llegar a producción, generalmente no son los que tienen mejor desempeño cuando uno ya los contrasta con la realidad. Y finalmente, obviamente, comunicar con el resto de la organización cuáles son el impacto obtenido para conseguir más apoyo para futuros proyectos. Para mí eso es como el to-do list de un proyecto de Machine Learning. Bacán, bacán, bacán. O sea que hay mucho research, ¿no? De probar cuál es Mucho realmente research. aparte de los papers y todo esto. Buenísimo, buenísimo. Eduardo o Yasmín, no sé si quieren agregar alguna cosa desde su punto de vista o experiencia que tienen sobre esta parte de los ciclos de vida de un proyecto. Yo creo que lo explicó súper bien y detallado. Agregaría solamente que esto igual es un proceso cíclico. Creo que lo mencionó, pero es súper importante que no necesariamente estas etapas ocurren una después de la otra y siempre se saca producción, sino que hay una etapa intermedia en donde vamos volviendo a mirar los datos, volvemos a hacernos preguntas, volvemos a probar métodos diferentes. Ya que así uno va determinando bien cuáles son la mejor forma de entrenar esta nueva máquina. Buenísimo. Sí, yo también tengo un comentario. Estoy muy de acuerdo con lo que han comentado. Sin embargo, también hay que considerar los distintos escenarios donde se aplica Machine Learning. Es decir, no sé, imagino que en el caso de la experiencia de Gustavo, gran parte de los problemas son internos de la compañía. Pero también hay empresas que lo que hacen es prestar servicios de Machine Learning a otras empresas. Entonces, ahí el problema no es interno, es externo. Entonces, son otras personas con las que hay que hablar, que quizás tienen otro lenguaje, tienen unos datos que uno no conoce, entonces uno no sabe en qué formato van a llegar esos datos, qué calidad tienen. Entonces, estoy muy de acuerdo con las etapas que se mencionaron, pero yo voy a agregar un par más para estos escenarios donde uno hace una solución para otra organización, otro grupo de personas, una institución pública, una empresa, etc. Entonces, una vez que, bueno, por supuesto hay un problema, una necesidad que se debe resolver. En la empresa a veces se habla del dolor, ¿cierto? En el caso de la planificación urbana, uno quiere mejorar la ciudad, entonces hay algo que se tiene que medir, un problema bastante concreto a resolver. Y usualmente este problema lo tiene gente que no tiene acceso a datos actualizados. Digamos, uno quiere saber cuánta gente usa cada modo de transporte en una ciudad. Eso lo quiere saber los distintos operadores de transporte, el Ministerio de Transporte, etc. ¿Dónde están los datos que nos permitirían medir eso? Posiblemente lo tienen compañías como la misma Uber o incluso otras que se dedican a otros temas. Por ejemplo, las compañías de telecomunicaciones. El negocio de las compañías de telecomunicaciones no es planificación urbana, es conectividad. Sin embargo, sus datos tienen ese valor latente que se puede utilizar para saber cómo se mueve la gente en una ciudad y, por tanto, resolver el problema que tiene. Entonces, por supuesto, una vez que se congregan distintas actoras, ¿cierto? Gente que tiene los datos, gente que tiene el problema y gente que tiene el know-how para resolver el problema, pasa este proceso, ¿cierto? De definir los modelos, experimentar con ellos, informarse, todo lo que se ha comentado. Pero después viene otra parte, que es cómo nosotros nos aseguramos que la solución que se hizo
sea adoptada. Sobre todo cuando uno trabaja para un cliente externo, uno podría generar una solución de Machine Learning, pero no siempre esa solución va a ser utilizada. Siempre te la van a encontrar buena, siempre te la van a encontrar bonita, pero van a pasar distintas cosas, distintos factores que van a impedir su adopción. Por ejemplo, ¿cómo podemos hacer que la solución del modelo sea rentable y sostenible en el tiempo? Es decir, un modelo tiene que alimentarse con datos. Y no basta con entrenarlo una vez y después aplicarlo siempre. Los datos van cambiando. Y de hecho, muchas veces el mismo modelo puede modificar cómo la gente se comporta. Por tanto, los supuestos que hacen funcionar el modelo van a cambiar con el tiempo. Entonces, este proceso en realidad nunca se acaba. No solamente es iterativo y cíclico en el desarrollo del modelo, sino también en su aplicación y en determinar que sea adoptado, que sea utilizado y que se mida cuál es el valor que aporta la organización. Entonces, es un ciclo de vida con bastantes caras, bastantes perspectivas y bastantes flechitas que van de un lado a otro con distintos tipos de actores y actoras. Un problema muy interesante, de hecho. Buenísimo, buenísimo, Eduardo. Y bien que mencionas justamente este tema, porque es algo de lo que me gustaría hablar a continuación. Justamente hablando de detalles que pueden pasar desapercibidos, ¿no? O fases que nos pueden pasar desapercibidos cuando afrontamos un proyecto de esta magnitud de Machine Learning. Y me gustaría empezar este tema con Yasmín. ¿Qué nos puedes comentar al respecto sobre, un poco complementando ya lo que decía Eduardo y sobre este tema? Sí, en efecto. Dado que es un problema complejo, hay muchas etapas que si no se hacen bien o no se toman en cuenta desde un inicio, pueden hacer que el impacto del modelo sea diferente al esperado. Entonces, en principio, todo lo que mencionaba Eduardo de poder entender bien cuál es la necesidad, el problema que se desea resolver es súper importante. Sin embargo, hay otro problema que yo considero que es más importante aún, que es cuando se trabaja con los datos. No sé si han escuchado hablar sobre sesgos en los algoritmos o sobre el impacto que pueden tener desde una perspectiva quizás más ética del análisis. Si uno no pone atención a cómo va a tratar los datos, qué datos va a usar y cómo los va a, por ejemplo, balancear para que realmente representen lo que queremos de alguna forma simular con este modelo, puede pasar que introduzcamos sesgos inconscientes al algoritmo. Y eso puede pasar por varias razones. Puede pasar porque el equipo quizás no lo pensó, pero muchas veces pasa porque los datos reflejan sesgos que nosotros ya tenemos como sociedad. Entonces, por ejemplo, si usamos si queremos hacer un modelo para por ejemplo, recomendar perfiles de profesionales para un cargo y que eso se haga de forma automática, si uno ocupa una base de datos histórica en donde generalmente se ha, por ejemplo, seleccionado a más hombres que mujeres, ese sesgo puede traspasarse al modelo porque va a aprender de la historia, de lo que hemos hecho nosotros los humanos antes, y de alguna forma el modelo va a creer o va a entender a partir de nuestra historia que un hombre quizás es un mejor candidato que una mujer. Entonces, ahí nosotros tenemos que también siempre tener ese criterio de evaluar qué es lo que no queremos que pase, qué es lo que el modelo no queremos que aprenda, que replique o que aumente, porque en general también se produce un efecto como de que amplifican el sesgo que nosotros ya tenemos. Y por lo tanto, hay que tomar acciones antes. Y ahí uno puede tomar acciones como, por ejemplo, mirar bien los datos, balancear bien las clases, sacar parámetros que no queremos que se tomen en cuenta a la hora de tomar una decisión. Y eso puede ser iterativo también, porque a veces uno piensa, solo quitamos el género, por ejemplo. Pero quizás hay otros parámetros que están súper relacionados con ese y también lo van a llevarnos hacia allá. Y ahí hay un montón de un poco de trabajo de ajustar ahí perillas y como mover piezas para lograr el resultado que esperan. Eso es yo creo uno de los más importantes. Y también a la hora de evaluar y de definir cómo vamos a medir el resultado, también hay un trabajo bien específico que es importante que se tome bien en serio, que es definir bien la métrica que vamos a usar. Porque también es distinto si es que, dependiendo del problema que queremos resolver, cuál es la métrica que nos da ese camino como al éxito del modelo. En algunos casos no queremos equivocarnos nunca y es muy importante, por ejemplo, que el modelo llegue a la solución correcta siempre, y si a veces dice que es, pero no es tan terrible y nos vamos más para ese lado,
O a veces queremos que en realidad nunca diga que no, y que siempre que haya algo le achunte. No sé si en todos lados se dice achunte, pero es como que en el fondo encuentre la opción correcta. Y ahí va a depender mucho de las métricas que definamos. Esto varía mucho si es que uno está creando modelos para el área de la salud o para modelos, por ejemplo, sistemas recomendadores. En algunos casos es menos malo equivocarse y a veces dar algo que no es tan cercano, pero nos sirve para el objetivo. Y ahí hay que tener también un ojo muy crítico. Buenísimo, sí, súper importante lo que mencionas. Y algo que me acordé de los sesgos, por ejemplo, es como hace un tiempo había un chatbot que lo hicieron racista al momento, hicieron unas preguntas y empezó a ¿no? Es tan importante ese tema que, claro, la máquina aprende de nuestra información pasada, ¿no? La historia y todas esas cosas. Así que muy, muy, muy importante. Gustavo, no sé si tienes algún comentario desde tu punto de vista, experiencia sobre esto, sobre algunas fases, algunas cosas que se nos pueden estar pasando, para complementar un poco a Eduardo y a Yasmín. Sí, o sea, partiendo primero por lo que menciona Eduardo, una fase que siempre se olvida a la gente es lo que es como la automatización, como cuando ya está en producción y ya, ¿y ahora qué? O sea, literalmente vamos a tener, porque lo que pasa con estos proyectos es que mucha gente requieren como mucho de trabajo posterior al lanzamiento, entonces monitorear que el modelo le esté yendo bien, que quizás en el tiempo, como decían, la distribución de la realidad se empieza a diferenciar de la distribución del que usamos en entrenamiento, entonces si tú no tienes procesos que automaticen el reentrenamiento de estos modelos, empiezas a tener como, tu modelo empieza a predecir cosas que ya no tienen sentido con lo que está pasando en la realidad. Puede empezar a recomendar productos, por ejemplo, que ya no existen o que ya no son relevantes. O, por ejemplo, incluso dando un contraargumento a eso. Cuando uno, por ejemplo, reentrena regularmente un modelo, ¿qué pasa si justo la semana pasada fue la semana del 18 de septiembre o Navidad? Donde toda la distribución, en nuestro caso, por ejemplo, que somos más un e-commerce, toda la distribución cambia en ese periodo y claramente eso te crea un sesgo que no quieres replicar en la semana después de Navidad o después del 18. Entonces, tener muy claro que la data que estés usando para entrenar represente realmente la data que quieres que está en producción y evitar que se generen algunos sesgos en base a los periodos. También, volviendo atrás, lo que yo mencioné como en las etapas, creo que una etapa que siempre se olvida a la gente es como la parte de experimentar y estar seguros que realmente el impacto que estamos obteniendo es gracias a nuestro modelo. En distintos contextos es más difícil experimentar, es verdad, pero el tema es que cuando uno desarrolla estos proyectos por un año, uno quiere que les vaya bien. Entonces, muchas veces uno cae como en el sesgo de autoconfirmación. Es decir, no, es que mira, es que lanzamos el modelo y después bajó un poco porque los usuarios están aprendiendo un poco cómo usar la aplicación, pero después sube y eso fue gracias a nosotros. Entonces, ocurre mucho esta como narrativa de autoconfirmación y creo que la forma más sana de solucionar esto es tener un criterio de éxito súper matemáticamente medible, estadísticamente medible, y definir una métrica o un par de métricas de éxito y hacer un control y tratamiento súper bien diferenciado. Obviamente en distintos contextos eso no es tan realista, pero siempre intentaba apuntar a eso. Y yendo como al punto de vista ético, sobre todo la recomendación de productos, que es básicamente lo que yo más me he especializado. Por ejemplo, tú no quieres recomendar remedios en, no sé, una sección que te dice en base a tus compras anteriores. Por ejemplo, esos son guidelines que uno define internamente o con el equipo o con otros equipos, como equipos de operaciones, equipos legales. Uno dice, ¿sabes qué? Estos no son categorías permitidas para esta recomendación. Y quizás en algunas recomendaciones, las restricciones son mucho más estrictas que otras, es verdad. Pero siempre estos son como lo que nosotros llamamos los filtros fuertes, como esto no es tolerable con el modelo. Y otra estrategia muy buena es, como decía Yasmín, sacar variables como sexo, raza, género, no usar ninguna de esas variables. Básicamente nosotros tenemos la política de que si tú compras lo mismo que yo, deberías tener la misma recomendación que yo. Esa debería ser como las únicas variables que usamos. No usamos como variables tipo tu género, tu raza, etc. Y hay que tener mucho cuidado cuando uno usa, por ejemplo, modelos que ya están preentrenados, como por ejemplo los modelos que vienen de Highface, porque todos esos modelos de lenguaje son súper útiles para entender cualquier cosa relacionada en base al lenguaje, pero la mayoría de esos modelos, sobre todo los que son más antiguos, tienen muchos sesgos de este tipo, como sobre todo las profesiones, la asocian a género masculino, género femenino, y hay que tener mucho ojo cuando uno empieza a usar recomendaciones en base a cosas que puedan tener un sesgo y ya están preentrenadas. Sí. Buenísimo. Genial, genial. Súper importante los temas que mencionaste, ¿no? en esto, lo que puede ser la fase que se pueden omitir durante. Así que genial de aprender más sobre eso, Fuya. La verdad que estoy muy emocionado. Y me gustaría pasar a hablar un poco. Yo la verdad como mayormente soy autodidacta, así que les comento un poquito de eso. Y he intentado alguna vez introducirme a este rubro de Machine Learning, entender más y empecé a perderme y la verdad que es algo que puede ser bien
pesado, podemos decir, teniendo en cuenta que tantos tópicos que en realidad no están por debajo como fundamentos de lo que es Machine Learning. Entonces, me gustaría un poco conversar sobre cómo formamos a los profesionales en temas de Machine Learning. O sea, cómo podemos introducir o empezar a formar profesionales que estén enfocados en esto para, obviamente, cubrir la demanda y todo lo que viene, ¿no? Porque realmente hay muchas cosas que están pasando y ser partícipes de esto, ¿no? ¿Cómo podríamos formar a los profesionales? Empezamos con vos, Eduardo, por favor. Sí, es una pregunta muy interesante en su planteamiento, porque estamos hablando de profesionales, no estamos hablando de gente de computación directamente, Claro. ni de desarrollo. Entonces, efectivamente, ahora Machine Learning afecta a múltiples partes dentro de una organización. Ya no es solamente algo que hagan la gente de desarrollo. Entonces, para mí la clave en Machine Learning, que es algo más transversal, es formar a las personas en cómo comunicarse sobre Machine Learning. O sea, por supuesto, uno podría decir, mira, si yo quiero aprender Machine Learning, tengo que aprender estadística, o tengo que aprender las herramientas. Si quiero, no sé, me quiero especializar en Deep Learning, voy a aprender a usar Hugging Face, los Transformers, o esas arquitecturas que están de moda. Pero hay mucha gente que también quiere ingresar al Machine Learning, o que la organización le exige Machine Learning, y que no va a estar desarrollando una red neuronal, o revisando la estadística de un modelo, sino que va a tener que entender cuáles son los supuestos que tiene el modelo, cuáles son los supuestos que tienen los datos. ¿Estamos respondiendo a la pregunta que queremos responder o estamos atacando solamente un síntoma en vez de atacar el problema concreto? Entonces, ¿cómo llegar a ese problema? Hay que hablar con las personas que están en esa parte, en esa parte de la organización o en nuestra organización externa que yo mencioné. Entonces, para mí, gran parte de la formación es entender esto del ciclo de vida, definir un lenguaje, no solamente un lenguaje técnico dentro del área, sino un lenguaje con el cual tú te puedas comunicar con las demás personas. Eso tiene mucha relación con User Experience. Como la gente de User Experience hace eso. Tiene que conectar personas que están involucradas en distintas partes del proceso o del uso de las soluciones del proceso. Entonces, ¿cómo yo sugiero formar a gente de distintas disciplinas, sin entrar netamente en lo de desarrollo, en estudiar este ciclo de vida que se ha descrito acá, en estas distintas etapas, ver cuál es el vocabulario que es específico de la gente que hace desarrollo, que implementa el experimento, no sé, dijeron hace un rato A/B testing, o me pareció verlo también en algunas preguntas del chat. Pero si tú le dices a alguien del área, de un área que, no sé, de logística, hagamos A/B testing de las rutas, te va a decir, pero ¿qué es eso? ¿Cierto? Sí. Entonces, ¿cuál es el lenguaje? ¿Cómo tú le explicas a otras personas? Para que sepan también que estos modelos no son mágicos, no hacen magia. También se equivocan, de hecho, y el modelo no te va a decir que se equivoca. ¿Cómo tú puedes saber que el modelo se va a equivocar? ¿Cómo tú puedes saber que el modelo podría tener sesgo? ¿Cómo resolver ese sesgo? ¿Cómo identificarlo? ¿Cómo saber si realmente ese sesgo no lo afecta tanto? ¿Cierto? Entonces, para mí la formación, primero tiene esta capa humana de lenguaje, preguntas y saber que estamos respondiendo a lo correcto. Y de ahí después ya viene la capa técnica, y ahí seguro Yasmín y Gustavo saben mucho más porque han trabajado mucho con gente de esas áreas. Pero para mí, incluso desde la computación, la capa humana y del lenguaje y de las relaciones entre estas entidades, las personas y los datos es la clave en la formación. La comunicación entre todo eso. Buenísimo. Sí, Gustavo, ¿qué nos puedes decir desde tu punto de vista, por favor? No, a ver, yo igual aquí tengo una opinión como quizás más bien técnica, como yo soy muy fan de como ser autodidacta y la verdad este es un rubro donde nosotros permanentemente si queremos implementar modelos de Machine Learning tenemos que, por ejemplo, como mencionaba, leer papers. O sea, muchas veces nosotros no tenemos los conocimientos necesarios para resolver los problemas que estamos enfrentando. Entonces tenemos que crear procesos y metodologías dentro de la empresa, en el mismo equipo, que ya podría ser como un equipo experto, para seguir aprendiendo, para seguir investigando las otras cosas y nunca sacarnos solamente a lo que ya conocemos. Pero ya pensando como una recomendación para alguien, yo creo que Machine Learning es un área quizás bien parecida quizás al desarrollo de software en este sentido, quizás diseño de UI UX, donde uno puede partir en base a proyectos. Entonces, hay proyectos bien sencillos. Entonces, yo creo que la teoría es tanta que uno se puede abrumar. Entonces, agarrar un par de proyectos específicos, meterse a kaggle.com y jugar con un par de desafíos, partir con modelos bien básicos de regresión, sin entender bien quizás los detalles fundamentales estadísticos, y luego empezar a profundizar, ok, ¿cuál es la teoría detrás de un CATBUS? ¿Cuál es la teoría detrás de este modelo de regresión? ¿Por qué esto funciona? ¿Por qué esto no?
Y yo creo que partir así, y muchos de nosotros partimos así más como con la parte autodidacta en base a proyectos de juego, y de juego pasa a ser cada vez más interesante los problemas que uno empieza a resolver. Y hay muchos ejemplos en Internet de cómo resolver un modelo de predicción no sé, demanda en base a modelos de Machine Learning. Pero también hay otra parte de la educación que es como cómo educamos a los profesionales con los que interactuamos dentro de la organización. Si nosotros queremos implementar un modelo de Machine Learning, tenemos que explicarle al resto de la organización qué es lo que vamos a hacer. O sea, y creo que aquí el lenguaje clave, muy alineado con lo que dice Eduardo, es el negocio. O sea, en mi caso, como que intento siempre como que la comunicación es, tenemos este problema que queremos resolver. Tenemos un algoritmo que en base a este argumento creemos que va a tener un buen impacto, pero la comunicación se mantiene a nivel de negocio, a nivel de el impacto, y no tanto a nivel de que el root mean square error o el A/B testing. Al final todo eso empiezan a ser como estrategias más internas del equipo, y con el resto de la organización nos comunicamos a nivel de que estamos intentando desarrollar algo que genere impacto. Básicamente. Buenísimo. Yasmín, no sé si quieres comentarnos algo sobre el tema. Sí, yo quería agregar algo. A ver. Creo que también muchas veces se habla como del perfil del data science o de la persona que va a hacer machine learning, ¿cierto? Como si fuera una sola persona, un solo rol. Y por lo que hemos visto y por cómo ahora está avanzando todo, en realidad los equipos son, como hay que saber tantas cosas y el proceso es bien complejo, los roles también se han ido perfilando mucho más separados. Y ahí todos pueden aportar desde distintos backgrounds, porque antes se buscaba un poco esta persona como unicornio, que era estadístico, matemático, también sabía de computación, sabía del negocio, sabía poder comunicar los resultados, y todo eso es difícil de encontrar, y es como, va a pasar en algunos casos, alguien con mucha experiencia, y ni eso. Entonces, lo que es importante es que también no se abrumen por la cantidad de información que hay en torno a este tema. Yo creo que es súper buen consejo el que decían recién de buscar proyectos, buscar en el fondo ir aprendiendo de a poco, ¿cierto? Pero después, a medida que vayan adquiriendo un poquito más de experiencia, se pueden ir especializando en áreas. O sea, hay gente que es especialista en la parte del principio del proyecto, que, por ejemplo, trabaja con los datos, genera flujos de estos datos para que se procesen bien, se limpien, queden como preparados, listos para hacer experimentación. Hay gente que se especializa en todo lo que es poner en producción un modelo de Machine Learning, y eso está mucho más relacionado a lo que es DevOps. Hay gente que también se especializa en cómo va a interactuar la gente con este modelo y está mucho más ligado a la parte de User Experience, y ahí uno puede después ir como profundizando y especializándose cada vez más. Y cada vez se vuelve más importante también, sobre todo porque también quería mencionar eso, que en la parte, por ejemplo, de User Experience, es importante poder darles como poder transmitirle a la gente que cómo funciona más o menos esto, y que sea intuitivo esa recomendación que te está haciendo, o otras cosas. Hay modelos que son más complejos que no son recomendaciones, y que a veces uno se quiere hacer preguntas, es como, ¿por qué me está saliendo esto? ¿Por qué? ¿Cómo aparece este resultado acá? Y ahí, ¿cómo le explicamos a la gente sin caer en todo lo que es explicar lo que es una red neuronal y los datos y todo lo que viene atrás? O sea, es muy difícil, y ahí hay un desafío también para la gente que está en la parte de interfaz con la persona, al final el usuario, para que este modelo realmente le sirva, no le genere más incertidumbre, no le genere algún tipo de confusión a la hora de recibir los resultados. Buenísimo, buenísimo. Muy importante esa parte, sin duda. Me gustaría empezar tenemos varias preguntas de la gente que está participando, así que continuemos con vos, Yasmín. Tengo una pregunta aquí del público que dice Fernando, por ejemplo. Bueno, esto es como una más general. ¿Qué tipo de problemas se resuelven con Machine Learning? ¿Cuáles son los tipos de problemas que se resuelven con Machine Learning? Yo sé que esto es amplio. Esa pregunta es súper importante, porque también pasa mucho, tomando también lo que decían antes, que cuando uno interactúa con otros profesionales, es muy común decir, o sea, a nosotros nos pasa, nosotros somos un instituto de investigación que presta servicios y que desarrolla este tipo de proyectos. Entonces, a veces llegan empresas o gente de otras instituciones y nos dicen, mira, es que necesito crear un modelo de Machine Learning o inteligencia artificial para hacer esto. Y ahí nosotros tenemos que volver a la pregunta inicial. O sea, pero ¿cuál es el problema que quieres resolver? ¿Por qué quieres usar inteligencia artificial? ¿Por qué quieres usar Machine Learning? A lo mejor no es un problema que se resuelva con eso. Pero está muy de moda también hablar de inteligencia artificial y Machine Learning. Entonces todos quieren avanzar hacia allá. Yo creo que es importante entender que los problemas con Machine Learning hay varios tipos en realidad. Pero, por ejemplo, uno de los problemas que se puede resolver con Machine Learning es cuando queremos
automatizar un proceso que venía haciéndose de forma manual antes y que, por ejemplo, implica tomar una decisión, categorizar algo en A o B. Decir esto es, por ejemplo, esto que estoy viendo es ¿significa que podría haber riesgo de una enfermedad o no? Esta imagen, por ejemplo, esta radiografía, lo que sea. Y eso antes lo hace un médico, ¿cierto? Mira la radiografía, ve cómo está tiene todo el conocimiento para hacerlo y da un resultado. Ese tipo de procesos, si es que uno tiene mucha información hacia atrás, histórica, que le diga, mira, cada vez que el médico vio esta imagen, dijo que era esta, y cuando vio esta otra, dijo que era esta otra, uno puede hacer que una máquina también aprenda eso y sea como soporte para cualquier médico. Y que ya no tenga que estar viendo lo manual, sino que el médico vea y diga, sí, está bien, y ya. Y no tenga que pasar por todo el proceso de mirar. Y que obviamente esto deja disponible que el profesional pueda dedicar su tiempo a otras cosas donde sí es importante que esté full poniendo atención. Entonces, súper importante que hayan datos. Eso es como una cosa que es clave. Uno no puede decir quiero hacer un modelo de Machine Learning donde en realidad no tengo información de lo que quiero poder clasificar o medir o predecir, a no ser que ya hayan modelos que existan que hagan eso y que en el fondo nosotros necesitemos un poco de datos para adaptar y poner en marcha. Pero si es algo nuevo, es importante tener una cantidad de datos importante, histórica, que además tenga esta variable, ¿cierto? Que es como el resultado que buscamos obtener. Hay algoritmos, por ejemplo, de predicción de fallas. Todo lo que es predicción de fallas, predicción de distintos tipos. Pero, por ejemplo, ahora estoy pensando en predicción de fallas, que es cuando, por ejemplo, uno tiene un motor y tiene variables que miden todo el tiempo temperatura, presión y un montón de otras características de la máquina y quiere saber cuándo se está comportando extraño o podría fallar, o si es una falla, qué tipo de falla es. Todas esas cosas se pueden hacer siempre y cuando haya un historial hacia atrás de cuando pasó esto, este fue el tipo de falla que ocurrió. Cuando pasó esto otro, fue esta otra falla. O cuando pasó esto, falló. Cuando pasó esto, no falló. Eso es importante. Y a veces tienen todo, pero no tienen el dato de esto fue una falla o no fue una falla. Claro. Y eso es clave, porque si no tenemos esa variable objetivo, que es lo que estamos buscando medir. Y hay otros problemas que se resuelven sin necesidad de así, que son los problemas que se resuelven con modelos no supervisados, ¿cierto? Donde ahí, problemas que en el fondo la respuesta que estamos buscando la podemos sacar de los mismos datos que se van generando. Y ahí hay un mundo, y ahí está todo lo que estamos viendo, por ejemplo, de crear modelos de lenguaje y cosas así, porque en el fondo el mismo lenguaje es el que nos dice qué es lo que queremos transmitir. Ahí quizás Eduardo puede profundizar un poco más tarde. Sí, Eduardo. Cuéntanos, continuemos sobre quizás un punto de vista más académico. Cuéntanos, ¿cómo definirías qué problemas podemos resolver con Machine Learning? Bueno, particularmente yo tengo mucho interés en los problemas que nos permitan predecir el futuro. O mejor dicho, medir los distintos futuros en los que nos vamos a ver envueltos. Ya estamos viendo algunas consecuencias de las decisiones que ha tomado la humanidad, cambio climático, etcétera. Y efectivamente es necesario cambiar las ciudades hoy día. O sea, tenemos que cambiar la manera en la que vivimos. Y para eso hay que tomar muchas decisiones que son bastante duras, ¿cierto? Entonces se necesita justificarlas bien. Y por tanto, ¿cómo se mide esa justificación? Si yo tengo que tomar una decisión respecto al transporte en una ciudad o a la contaminación en una ciudad, cómo se gestiona distintos procesos que se estén llevando a cabo en la ciudad, y voy a hacer una intervención fuerte que va a tener distintos tipos de consecuencias. ¿Cómo yo mido esas consecuencias? Usualmente lo que se hace es recolectar datos con encuestas, con mediciones especializadas que presentan datos muy ricos, pero son muy caras y toman tiempo. Y por otro lado, cuando uno tiene Machine Learning puro, usualmente uno solamente tiene información del pasado, ¿cierto? Entonces, nos vamos a ver en escenarios donde no hay datos, ni se sabe qué va a suceder, y sin embargo, queremos aplicar estos modelos que ven en el pasado, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos eso? Y yo encuentro que hay un paradigma muy entretenido que permite mezclar ambas cosas, que es el de la simulación. Entonces, en la simulación tú tienes gente que ha estudiado cómo se comportan las personas, cómo se comportan los ecosistemas, cómo se comportan las proteínas, o sea, a distinto nivel, cómo se comportan las estrellas, y que ya se sabe que toman tales decisiones. Y tú lo que necesitas es poder a este simulador
incorporarle conocimiento basado en los datos, porque ese conocimiento contiene un comportamiento que no se observaba en el nivel de detalle que se veía. O sea, Yasmín estaba hablando de las fallas, por ejemplo. Entonces, probablemente hay todo un conocimiento que proviene de la ingeniería mecánica que te explica cómo se comportan los materiales de un motor. Pero al mismo tiempo están todas las consideraciones de la vida de ese motor, de cuál es la temperatura, de que tuvo un operario que no tenía tanta habilidad como otra persona. Entonces, tomó malas decisiones, etc. Y un modelo Machine Learning te permite poner en operación esos fenómenos que no fueron observados. Entonces, te voy a dar un ejemplo de un proyecto en el cual yo estuve que fue muy bonito. En Barcelona, junto con el Fútbol Club Barcelona, simulamos el estadio, el Camp Nou. Entonces, la idea era simular cómo se comporta la gente dentro del estadio. Sobre todo para prevenir situaciones peligrosas dentro de una posible evacuación. Entonces, existen estos modelos de cómo se comporta la gente. Y hay software que simula la evacuación de un lugar complejo, de un edificio, de un mall, de un estadio. Sin embargo, en el estadio todas las personas no son todas iguales. Al contrario, son todas distintas. Hay gente que va en grupo, hay socios, hay turistas, hay familias. En el estadio de Barcelona congrega gente de todos los lugares del mundo. Entonces, un grupo de turistas asiáticos no se comporta igual que un grupo de turistas chilenos, o argentinos, o mexicanos, ¿cierto? Entonces, ¿cómo tú puedes incorporar ese conocimiento dentro de este software de simulación que te va a poder decir, en este escenario futuro que no se conoce, es probable que pase esto y que la gente tome tanto tiempo en llegar a la salida o que se va a aglomerar en este lugar? Y justamente si tú aplicas Machine Learning a datos de movilidad que te permitan ver esas diferencias en las personas, puedes incorporarlo en el simulador. Entonces estás mezclando estos dos enfoques y te permiten ver el futuro. Entonces ya no solamente veo el pasado y en base a eso tomo decisiones del presente, sino que puedo poner en evaluación distintos futuros posibles y así poder elegir cuál es la intervención más adecuada. En el caso de esta simulación del estadio, el siguiente paso es, bueno, simular la ciudad. Entonces, si yo puedo simular la ciudad con este paradigma donde puedo conocer cómo se comporta la gente de acuerdo a sus características individuales, entonces voy a poder predecir mejor cuál escenario es más adecuado para reducir la contaminación, para mejorar el uso del espacio público, etc. Entonces, yo veo que las posibilidades de Machine Learning son enormes, enormes, y necesitamos gente. Así que ojalá que la audiencia se motive a incorporarse a esta área. Bacán, buenísimo, buenísimo. Muy de acuerdo con lo que mencionas, Eduardo. Me gustaría pasar a otra pregunta del público para que vamos respondiendo las que quedan por ahí. Y aquí hay una interesante que dice lo siguiente. Eliana Méndez nos pregunta, si se saca del modelo variable, esto es algo que mencionó Yasmín, si no me equivoco, si se sacan del modelo variable, si se sacan del modelo variables con sesgo pero que están relacionadas con otra variable, ¿eso le quitaría precisión al modelo para predecir adecuadamente? Vamos con vos, Yasmín, ya que lo mencionaste y después continuamos. Sí. O sea, cualquier cosa que uno saque puede afectar la precisión del modelo. Ahí va a ser importante ir haciendo las pruebas. Por eso es difícil manejar este tipo de cosas de sesgo, porque en el fondo es como perdemos cosas también al quitarlos o al tratar de cambiar lo que tenemos, que es como nuestros ingredientes, los datos. Y por eso hay que manejarlo con cuidado. Muchas veces se habla de, obviamente, no reproducir un sesgo, no amplificarlo, pero también saber que existe y informarlo. Entender que el modelo que estamos haciendo tiene ciertos sesgos para que, por ejemplo, no se tomen decisiones sin una parte humana que vea cuál es esa recomendación y tome una decisión final. Que no pase simplemente como automático, ¿cierto? Y ahí es donde uno puede trabajar. Pero efectivamente uno puede tratar también de hacer otras cosas, no solo quitarlas, sino que balancearlas, que era lo que mencionaba yo antes, como tratar de que no tengan un impacto, que los datos no estén con mucha diferencia para que en el resultado tampoco tengan mucha diferencia. Buenísimo. Y aquí, Gustavo, no sé si puedes comentarnos algo sobre este tema, sobre esta pregunta puntualmente. Comentar sí, alguna... sí, bueno, yo creo que la pregunta obviamente va en la línea de como, ¿qué pasa si realmente como si sacamos estas variables que quizás pueden ser muy buenas para explicar algo, claro, estamos dañando el performance de lo que queremos resolver, ¿verdad? Pero mi contraargumento sería que
realmente precisión y el desempeño de tu modelo quizás no son la misma cosa. Quizás nosotros tenemos un objetivo mucho más holístico de qué es lo que nosotros consideramos una buena recomendación, y eso no necesariamente sea que el numerito tanto sea 20%. Y aquí es cuando uno tiene que intentar poner el esfuerzo de crear una fórmula que realmente refleje lo que uno quiere lograr. Entonces, por ejemplo, tú incluyes los sesgos de, por ejemplo, género dentro de tu función objetivo, y claramente vas a ver que tu función objetivo con esta variable es peor que sin esta variable. Entonces, si bien muchas veces esto, por ejemplo, en el caso de modelos de recomendación, no es tan claro a qué nos referimos con calidad de la predicción, calidad de la recomendación. Y ahí hay mucho espacio para decir qué es lo que nosotros queremos que logre este modelo, cómo queremos que este modelo entregue una buena recomendación, y luego ojalá crear una métrica que refleje lo que nosotros holísticamente consideramos como una buena recomendación, incluyendo, obviamente, no queremos profundizar estos sesgos. Y también otro tema importante es que estos sesgos muchas veces es muy fácil de medirlo. O sea, si bien quizás tú no tienes la variable dentro de tu modelo, pero quizás el modelo igual entiende alguna relación entre género y otras variables como confundida entre medio. Entonces uno igual puede hacer evaluación y decir, sabes que la verdad el modelo, aunque no tiene género, aún así está usando el género como una variable media, como que estima, por así decirlo, la variable de género. Y ahí lo que uno tiene que hacer es usar data más representativa, o usar quizás un modelo más reciente si es que estás usando un modelo preentrenado, y generalmente esta estrategia, o ajustar más el modelo, pero generalmente son cosas que uno puede ver antes de llegar a la producción, estos sesgos por variables que uno no quiere usar. Buenísimo, Gustavo. Bueno, creo que hemos respondido algunas preguntas. Lamentablemente no nos va a dar para responderlas todas, pero ya nos quedamos cortitos de tiempo, pero la verdad que quedo muy, muy, muy agradecido por su presencia acá, por aceptar esta invitación y compartirnos su experiencia desde sus diferentes backgrounds, que como lo pudieron comentar. Así que la verdad contento. Gracias, Yasmín, gracias, Eduardo, Gustavo. Y bueno, es el momento de despedirse, así que lo dejamos. Un gusto conocerlos, la verdad. Así que eso sería todo para el panel. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Que tengan un buen Muchas día. gracias por la Y que sea una Igual, instancia de aprendizaje para todos y todas. Chao, chao. Muchas gracias.